Entonces vamos a comenzar presentando a nuestro moderador, Gonzalo Tampier, quienes ya conocimos al principio de la jornada, investigador principal en MERIC y académico de la Universidad Austral de Chile, quien introducirá este bloque con una visión general de los desafíos para el desarrollo del sector en el país. Muchas gracias, Natalie. Bueno, me toca hacer una pequeña introducción al tema que vamos a tratar. Recién en el primer bloque hablamos de un montón de temas súper interesantes y vimos el mundo, vimos una parte de lo que está ocurriendo a nivel mundial con la eólica offshore. Y la idea es que ahora miremos un poco más en detalle lo que vemos en Chile. Desde MERIC hemos estado trabajando en este tema hace ya varios años, a nivel de investigación, publicaciones científicas, experimentos en nuestro canal de OLA, pero no les voy a hablar de eso, no les voy a dar la lata con cosas demasiado científicas, pero por supuesto me encantaría hacerlo, pero no era el tiempo, no lo vamos a hacer, sino que más bien vamos a soñar un poco y al soñar empiezan a aparecer temas que quizás para poder soñarlos, para que se cumplan, tenemos que ir abordando. Y bueno, la pregunta es, entonces, bueno, esto es una realidad en cada vez más lugares del mundo, y si es que esto será o no una oportunidad para Chile. Por supuesto que ya vimos en la presentación de Ana, ¿cierto?, el contexto global, donde vemos que existe todavía una capacidad instalada bastante grande, tremendamente grande, en el ámbito de las turbinas fijas al fondo, y emergente en las flotantes. Vemos que hay unas proyecciones de reducción de costos que van variando año a año. Esta es una de las proyecciones de DNB, la más reciente, que muestra que la flotante va a ir bajando a lo largo de los años y llegando a un precio interesante al 2050, pero es algo que también todavía tenemos que ver, y que hay una pipeline ya bastante grande de proyectos, ¿cierto?, en el mundo. Y si miramos esa pipeline, podemos ver que, por supuesto, está en Europa, donde ya tuvimos una mirada bien profunda gracias a la presentación de Ana. Vemos que en China y en varios países asiáticos ha tenido un boom tremendo. En el año 2022 hubo más instalaciones en China que en Europa. Vemos avances interesantísimos, cada vez más concretos en Estados Unidos, y nos preguntamos, ¿seremos la próxima región? Y creo que la respuesta es muy evidente, y claramente no gracias a Chile en este instante, sino a Brasil, a Colombia, que nos llevan varios pasos más adelante que nosotros, como ya mencionó Tiago, y Latinoamérica, o nuestro continente Sudamérica, es la siguiente región en este camino de la eólica. ¿Y para qué? Nos diríamos en Chile, ¿para qué molestarnos? Y más de alguna vez alguien me lo dijo, ¿pero para qué? Sí, aquí tenemos suficiente energía en tierra, ¿para qué nos vamos a ir al mar? Esto es un disparate. Pero si miramos, por ejemplo, y hay muchas cosas que podríamos mirar, ¿no? Este estudio que es del año 2014 y que muestra el potencial en onshore, ¿cierto?, en todo lo que es el sistema eléctrico nacional, Arica a Chiloé, y vemos que si aplicamos al territorio algunas restricciones territoriales, parques nacionales, lugares con limitaciones urbanas, de altura y un largo etcétera, ya las zonas con recursos se reducen bastante. Y si quitamos además aquellas zonas donde no podemos alcanzar factores de planta mayores a 0,3, vemos que Chile tiene una característica en tierra bien especial, a diferencia, por ejemplo, del norte de Europa, que es plano. Nosotros tenemos una geografía compleja que nos deja con spots, con puntos, con ciertas áreas de nuestro país que son muy buenas desde el punto de vista eólico en tierra, pero también con grandes, casi que podríamos decir, desiertos eólicos, y son justamente en las zonas donde tenemos la mayor cantidad de población. Por lo tanto, la eólica offshore viene a aumentar la cantidad de kilómetros cuadrados disponibles cerca de los lugares donde existe el mayor consumo. Si vemos que existe, por supuesto, una proyección de demanda que va al alza y catapultada también por la electrificación de los medios de transporte en el largo plazo y eventualmente por la producción de hidrógeno, creo que es importante que pensemos en todas las alternativas posibles de energía renovable en nuestro país, sobre todo en aquellas zonas donde va a haber más consumo. Y hablando claro, de esa disparidad que tenemos hoy día en Chile entre las zonas con consumo y las zonas con demasiada producción, ¿cierto? Tenemos el problema, ¿cierto?, de los vertimientos de energía, como vemos abajo, que ha ido en aumento en los últimos años, justamente por la dificultad que tenemos de transportar la energía del norte, la energía solar del norte, hacia la zona central. Y hay algunos estudios que sugieren que la eólica en mayores cantidades
es una de las soluciones, por supuesto que no la única, necesitamos también almacenamiento, necesitamos otras capacidades también y otras fuentes de energía como la hidráulica en la medida de lo posible, pero son todos factores a favor. Y si miramos el potencial, por supuesto, no vamos a repetir ya lo que ya hemos visto. Esta foto ya ha aparecido demasiadas veces, ¿cierto?, del estudio del Banco Mundial que muestra a Chile con su potencial. Pero el potencial, como ya veíamos, no solamente depende del recurso, sino que también de las características del sitio. Y ahí Chile, claro, no dispone de una plataforma continental demasiado grande. Ya vimos que la mayor parte de los sitios que se pueden desarrollar en Chile son para tecnologías flotantes, pero si además agregamos que tecnologías flotantes tampoco son ilimitadas en su profundidad, los sistemas de fondeo tienen un costo bastante alto, por lo tanto pensar en instalaciones a 1000 metros de profundidad, por ejemplo, será técnicamente factible, sí, pero económicamente comienza a afectar, ¿no? Empieza a afectar el costo, y eso es algo que también tenemos que resguardar. Por lo tanto, de los estudios que nosotros hemos hecho, hemos determinado que en zonas de dependiendo del criterio que se use, de cómo sean los costos, la época en que estemos mirando hacia el futuro, podríamos hablar de quizás hasta 250 metros, siendo más optimistas hasta 350 metros, pero mucho más que eso, como digo, técnicamente posible, pero económicamente cada vez más desafiante. Y una plataforma con esas características en Chile la tenemos más o menos entre la región del Maule hasta la región de los lagos, y dentro de ese sector, por supuesto, el que tiene el mayor énfasis en cuanto a disponibilidad también de puertos, como ya mencionó Eduardo, el tema carbonífero, ¿cierto? Que permite tener ahí zonas donde existe infraestructura eléctrica, sería la zona de la región del Biobío, ¿no? Perdón. Si les interesa conocer más en detalle algunas cosas, está este estudio, que también al final del seminario tenemos algunos ejemplares que todavía nos quedan, salió el año pasado, está online también, lo pueden descargar de la página, pero ahí también tenemos algún análisis bien general al respecto. Y bueno, ustedes ya vieron que existe esta cantidad interesante de solicitudes que han surgido desde el año 2022 hasta la fecha, ¿cierto? Vemos que hay una en la región de Valparaíso, tenemos una también en la región del Maule, muy interesante eso. Tenemos 6 en la región del Biobío, de las cuales 5 son flotantes y una es fija al fondo. Y tenemos una iniciativa en Magallanes que está compuesta por 2 solicitudes de concesión marítima a la fecha, si no me equivoco. Por lo tanto, están empezando a pasar cosas, ¿no? Y eso es muy importante, es muy relevante. Y vamos a dar una mirada desde el punto de vista de lo que hemos venido trabajando en todos estos años en MERIC, cuáles son algunos de los desafíos, y ojalá que la conversación se abra después y nuestros exponentes que vienen en el panel nos van a profundizar en algunos de estos temas muchísimo más que yo. Primero que todo, sabemos que Chile tiene condiciones que son exigentes, que son especiales, ¿cierto? Y hablamos muchas veces de nuestras marejadas, que pueden ser bastante extremas en algunas zonas. Sobre todo que tenemos bastante incertidumbre, tenemos pocas mediciones en el océano, que es uno de los temas que nos va a hablar uno de nuestros expositores, Cristian Matar, que está por aquí, por allá está, allá. Y también tenemos algunas cosas que quizás no van a ser demasiado complejas de resolver, porque tenemos una ingeniería increíble para eso, que son los tsunamis, pero tenemos que considerarlo. También en nuestras operaciones, también en el desarrollo de nuestros puertos, eso también nos pone desafíos por delante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de caracterizar los eventos extremos, cómo modelarlos, tenemos que caracterizar y optimizar todos los sistemas de instalación, de fondeo y los modos de supervivencia para eventos extremos, que además en un escenario de cambio climático van a ir cambiando. En Chile tenemos evidencia científica que muestra que nuestras marejadas se van a seguir intensificando en los próximos años, y ojalá que el cambio climático no nos traiga de regalo cosas peores como huracanes. Pero no es solo eso, también tenemos los mares operacionales. El mar operacional es aquella condición de mar recurrente en el día a día que tenemos habitualmente, y en eso sí Chile es bastante diferente a otros lugares. Y si pensamos que los costos de operación y mantenimiento en un proyecto eólico, no sé si se podrá ver, tienen más de un 30% en el costo total de un proyecto, y si pensamos en la relevancia que tiene el mantenimiento para mantener operativas las turbinas, para mantenernos produciendo energía, ¿cierto? No sé si alguien me podrá ayudar ahí con echar a andar ese videíto desde la mesa. Bueno, mientras yo les hablo y quizás se pueda hacer eso. Si nosotros miramos los dos gráficos que ven ahí abajo,
la probabilidad de que hayan estados de mar por debajo de, por ejemplo, 2 metros, la curva de color lila, ¿ya? La probabilidad de menos de 2 metros, en el verano, en el Mar del Norte, es de un 80%, o sea, 4 de cada 5 días tenemos menos de 2 metros de altura. Eso es fundamental porque yo puedo planificar un mantenimiento que requiera menos de 2 metros, una operación con una embarcación menor para traer técnicos, para poder hacer un traspaso de personal, un traspaso de carga con una grúa. 80% de probabilidad casi en el mes de julio, sería el verano de allá, ¿cierto? Ningún problema. Y planifico los meses de verano para hacer mantenimiento mayor, donde incluso tengo una probabilidad de un 40% de olas de menos de 1 metro. En Chile no existen las olas de menos de 1 metro. Simplemente no existen. Miren la curva gris de 1 metro. Si alguien viene acá con una tecnología que necesita menos de 1 metro de altura para hacer la instalación, el mantenimiento, lo que sea, lo vamos a tener que mandar de vuelta a rediseñarla porque simplemente esa condición no existe. 2 metros, que sería la curva azul, perdón, sí, la curva por aquí 1,5, 2 metros acá, tenemos un 40%, bastante menos que en el Mar del Norte. El Mar del Norte tiene unos inviernos súper duros, ¿ya? Enero, diciembre, pero se pueden planificar cosas en el verano. Nuestra variabilidad es baja y eso tiene una gran ventaja también. Nuestros vientos tienen poca variabilidad, pero lamentablemente nuestras olas también la tienen y eso, bueno, tiene un desafío añadido que vamos a abordar con tecnología, que vamos a abordar con innovación, con conocimiento. Por supuesto que todo lo que es infraestructura y equipamiento, sabemos que Chile no es un país que tiene un desarrollo gigantesco en su industria naval. Sí tenemos puertos, sí tenemos astilleros, pero tenemos que empezar a pensar y a visualizar cómo son las tecnologías que podríamos traer, qué necesidades tienen en nuestros puertos. Hay algunas que son más idóneas que otras, hay algunos materiales que son más interesantes que otros porque se pueden, por ejemplo, construir a flote, como vemos ahí en estas columnas de concreto. Esos son para el proyecto Hywind. Algunas tecnologías que necesitan de grandes grúas flotantes que no tenemos, necesitamos de esas tecnologías o quizás podemos seleccionar aquellas que sean más idóneas para nuestras condiciones y otras que, como la de cierto, la que está instalada en Portugal, que también van a ser desafiantes en cuanto a las embarcaciones que necesitamos para lanzarlas desde una zona de producción portuaria o astillera al mar. Son todas preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que empezar a resolver para poder abordar esto y seguro que también vamos a tener ciertas capacidades de innovación tecnológica para poder simplificar esto. No solo a Chile, también a nivel mundial. Bueno, no vamos a ahondar. Yo como ingeniero tengo poca autoridad para hablar en profundidad de esto. Tom ya habló algo y por supuesto que vamos a tener también más espacio para conversarlo, pero definitivamente Chile es un país pesquero, nuestra identidad como país, eso es algo muy, muy relevante. Sobre todo, ¿cierto? La pesca artesanal tiene un rol tremendamente importante en las comunidades y la voz y la opinión de los pescadores artesanales va a ser fundamental. Nosotros creemos que eso va a ser definitivamente uno de los temas que tenemos que tomarnos con mayor seriedad y que tenemos que hacerlo de manera conjunta. Tenemos que hacerlo de manera multisectorial, de manera interdisciplinaria, de entender bien qué es lo que entienden las comunidades y qué es lo que ellos quieren y cómo podemos también contribuir con nuestros puntos de vista para que esta industria pueda avanzar. Aquí en la foto de la derecha una experiencia que hicimos en Meric que fue muy valiosa, donde en un trabajo que fue durante la pandemia, también bastante difícil por esa parte, para la instalación de nuestra máquina OpenSeaLab, un proyecto de instalación de una pequeña máquina undimotriz en la comuna en la zona de Las Cruces, cerca del puerto de San Antonio. Hicimos un trabajo comunitario bien interesante, nos acercamos a los pescadores y lo más importante, la lección más grande fue generamos confianza. Nos costó. Éramos un grupo de, por una parte, ¿cierto?, los académicos que participamos en el proyecto, pero también de la industria. La industria jugó un rol clave. Meric no es un centro académico solamente, tenemos empresas detrás y ese trabajo conjunto y ese trabajo de generación de confianza fue fundamental. Y por supuesto que también la parte ambiental. En Chile existe cada vez más, se le da más importancia a ese aspecto y tenemos que abordarlo de manera seria. Los mayores desafíos, eso sí, están probablemente en la parte regulatoria. Tenemos una reglamentación básica para todo lo que sea concesiones marinas al interior, ¿cierto?, de nuestro mar territorial, las primeras 12 millas náuticas, alrededor de 20 kilómetros, ¿cierto? Pero en la siguiente zona, que sería la zona contigua, que en realidad no es tan relevante,
porque solamente se trata de jurisdicción sanitaria y aduanera, sino más bien la zona económica exclusiva. Es ahí donde está la gran pregunta y de hecho todavía yo al menos no tengo una respuesta clara. ¿Podemos desarrollar proyectos en la zona económica exclusiva? Y en caso de hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? Y por supuesto que ahí, en caso de poder hacerlo, yo creo que es una tremenda oportunidad para desarrollar en conjunto, de manera participativa, un marco regulatorio al estilo como vimos en los ejemplos de Portugal, de Brasil, otros casos como España y por supuesto todos los países que comparten el Mar del Norte, que han desarrollado una regulación para el uso del espacio marítimo sólida, que ha demostrado que funciona en el tiempo a lo largo de las décadas. Y con eso, se me desconfiguró esta cosa, ahí. Un par de oportunidades, si bien son poquitas, pero tenemos que aprovecharlas. En honor al tiempo, solo las voy a mencionar muy brevemente, perdón. Nuestras capacidades de manufactura son limitadas, pero sí tenemos capacidades de manufactura, tenemos que aprovecharlas, tenemos astilleros que producen embarcaciones de exportación, tenemos una industria de la acuicultura que produce también dispositivos muy innovadores para instalarse en el mar. Tenemos oportunidades también en la región del Biobío en particular, donde es el segundo mayor consumidor de energía y junta con sus 4 puertos el más del 20% de toda la capacidad portuaria. De eso también vamos a hablar acá. Tenemos oportunidades todavía para encontrar sinergias con el hidrógeno verde. Es un tema abierto todavía y yo creo que estoy convencido que producir hidrógeno verde en regiones que tienen una capacidad productiva que ya está instalada puede ayudar mucho a desarrollar ese sector. Y yo creo que lo más importante, quizás la mayor oportunidad, es nuestra gente en el ámbito de la industria, de la academia, de las comunidades, nuestra gente de mar. Tenemos muchas personas que conocen el mar de cerca, que nos puede ayudar en esto, que nos ayudó ahí en nuestra experiencia con el Open Sea Lab. Trabajamos junto con pescadores, trabajamos junto con los puertos y todas esas personas creo que tienen en esto mucho que decir y mucho que entregar. Y con eso los dejo. Como ya decía, tenemos un gran potencial, hay mucho interés de los desarrolladores hoy día, con proyectos que ya están en solicitudes de concesión, y tenemos muchas capacidades acá en Chile y también fuera de Chile que pueden contribuir a que este sector se desarrolle de la mejor forma posible, de acuerdo a nuestra propia visión y a nuestra propia realidad local. Muchas gracias.